Puntualmente uno de mis compañeros perdió una mano en una de las prensas. El que se atrevía a denunciar una situación así automáticamente quedaba sin trabajo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo también tuve un infarto dentro de la empresa y no, acá estoy todavía. En una empresa así somos parte de una maquinaria y un repuesto que no funciona se reemplaza. Y entonces el servicio de legalistas yo lo recomendé a todos por una... Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Legalistas. Hoy vamos a hablar de situaciones que pocas veces se muestran y es lo que pasa desde adentro de la fábrica cuando tenés que ser el representante, cuando tenés que ser el que pone la cara por los trabajadores, el que tiene que acompañar, el que enfrenta los conflictos. De todos esos temas vamos a hablar porque tenemos un invitado especial, pero antes le damos la bienvenida a Agustín. Bienvenido. Bueno, Nerea, muchas gracias. Súper contento de poder arrancar este quinto capítulo del podcast de Legalistas que venimos creciendo mes a mes, semana a semana, impulsando un montón de gestiones para poder llevarle más información a ustedes. Así que gracias, Nerea, por la bienvenida. Bueno, hoy vamos a ir, como decíamos, con este invitado. Está con nosotros Gerardo Meschler. Gerardo trabajó durante más de 30 años en una empresa multinacional y además en los últimos 8 años fue delegado gremial, así que hoy viene a contarnos todo. Bienvenido, Gerardo. Todo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad de poder contar lo mío. Fue algo que me gustó con mucha pasión, fui delegado gremial y bueno, me gustaría contarles algunas cosas, algunas intimidades de nuestro trabajo. Excelente. ¿Cómo arrancaste en la fábrica, en esta empresa? ¿Cómo arrancaste? ¿Cuál era tu trabajo y por qué decidiste ser delegado? Yo empecé a trabajar en esta empresa en los años 90, al principio de los 90, yo era muy jovencito, por una cuestión familiar, empecé a trabajar ahí. Yo ya venía de otras metalúrgicas trabajando, pero esta era la empresa más grande, digamos, que yo quería estar trabajando. Y fui delegado a partir de ver situaciones injustas con mis compañeros y en mi persona también. Entonces eso me impulsó a ser delegado gremial. ¿Alguna situación en particular que vos hayas dicho, no, acá tenemos que hacer algo? Sí, puntualmente uno de mis compañeros perdió una mano en una de las prensas. Accidente que se podía evitar por cuestiones de seguridad, se podía evitar, entonces yo a partir de ahí dije, bueno, esto es mi puntapié inicial, yo tengo que representar a mis compañeros. No, increíble eso que contás. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué falló? ¿Qué medida de seguridad no se activó? Claro, ¿Qué protocolo? esto eran prensas donde, para graficar un poco, son como martillos gigantes que pesan 200 toneladas y que golpean en la matriz con la válvula puesta ahí y forma el material. Claro. Este accidente sucedió porque fue una falla mecánica de la máquina y el operario tenía la mano puesta entre la matriz y el martillo. Y bueno, al bajar ese martillo pierde la mano. Cuestión que después, ya yo siendo delegado, se exigió a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, se exigió una medida de seguridad que es un sensor que no permite que si la mano atraviesa ese sensor, la máquina se detiene. Ah, claro, se detiene sí. Y abajo, no arriba, que puede correr el accidente de que se caiga. ¿Y que antes las medidas de seguridad eran mucho más precarias? Eran mucho más precarias. Esta era una empresa que tiene más de 100 años aquí en la ciudad y esa maquinaria ya venía de esa época. Eran máquinas muy, muy antiguas, muy viejas. Nada de seguridad. Bueno, yo contaba siempre que en los años 90 la situación de los derechos laborales era muy, muy precarios. No había casi derechos laborales. Entonces tampoco había mucho por hacer, no podíamos exigir tanto porque nadie respondía. Después sí, los derechos laborales fueron creciendo a tal punto que se formaban, por ejemplo, comité mixto de seguridad e higiene. El comité mixto cumple la función de que el delegado gremial está con la empresa, sí, con los representantes de la empresa, viendo estos temas. Eso se logró, pero ya en los 2000 y algo. ¿Y por qué se da esta situación de tener que llegar a un límite
en términos de que una persona tenga que perder la mano para poder recién ahí tomar otras medidas de seguridad. Es por esto que decís vos de que por ahí no había tantos derechos laborales activos. Correcto, no había derechos laborales. El que se atrevía a denunciar una situación así automáticamente quedaba sin trabajo. Claro. Eran otros tiempos, otros momentos de nuestra historia, otra política laboral, pero que bueno, después con el tiempo fue mejorando mucho. Esto fue lo más grave, lo que les cuento de lo más grave, que fue lo que me impulsó a tomar la decisión de representar a mis compañeros. Pero todo el tiempo accidentes de perder un dedo o gente que queda sorda de tantos ruidos. ¿Y cómo impacta eso en el resto de las personas? Porque me imagino el día del accidente se genera una sensación súper fea para todo el equipo. Sí, lo peor de todo es en el momento de accidentes tan graves que la producción no se puede parar. Entonces estás acompañando a un amigo, porque compartimos 8, a veces más que con nuestra familia, estamos con los compañeros. Y tenés que acompañarlo hasta el servicio médico y después volverte porque tenés que seguir produciendo. Ese es el trabajo de un delegado, digamos. Cuando alguien se accidenta, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿O qué es lo que hacías vos particularmente? Sí, claro. Las empresas que cumplen formalmente con la ley, en el momento del accidente tienen que hacer los primeros auxilios a la persona accidentada y comunicar inmediatamente al delegado de turno, para que el delegado esté acompañando a este accidentado. Hay empresas que lo cumplen bien y otras que no tanto, pero bueno, eso digamos es lo que se exigiría por ley. Y luego, sí, el delegado, en mi caso, yo me comunicaba con la familia de mis compañeros, me iba hasta la casa y comunicaba yo, porque la empresa mandaba un correo, ¿viste? En aquellas épocas venía el cartero y te dejaba una carta de documento donde avisaban que de pronto que tu hijo había sido accidentado. Increíble. Pero bueno, vos tenías un compromiso particular con esa gente. Sí, yo lo hice con muchísima pasión. Habla bien de vos eso. Gracias. Yo lo hacía realmente porque me gusta y porque yo quería que si me pasara algo a mí, que la notificación en mi casa la dé un amigo, no un correo. Documento. Sí. Así que te tocaba ese mal trago, mal momento de tener que comunicarle a la familia que la persona había padecido. Sí, me pasó en varias ocasiones, incluso cuando había fallecimientos de compañeros también acompañé. ¿Dentro de la empresa? No, dentro de la empresa no. Uno solo que se infartó, lo llevaron a terapia, pero falleció en terapia. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo también tuve un infarto dentro de la empresa y acá estoy todavía. Y Gerardo, en esto de vos acompañar, irte para ir a avisar a los familiares, ¿qué pasaba con tu puesto de trabajo? No, eso me llevaba a tener muchísimos inconvenientes, pero ya te digo, a esta altura de nuestra historia, los delegados y las cuestiones laborales estaban mucho más fuertes, teníamos mucho más derechos. Entonces era como que, digamos, yo no tenía tantos problemas, lo hacía. Bien, Gerardo, y antes me comentabas de una situación particular que se da con algunas multinacionales que en el momento de que una persona padece un accidente no te quieren realizar la denuncia en forma inmediata. ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, eso es así, tal cual. Yo no sé si será el modus operandi de todas las multinacionales, pero sí en la que me tocó trabajar a mí, al punto que tuve que hacer denuncias en el Ministerio de Trabajo de la Nación por este tema, porque el accidentado tenía los primeros auxilios en la empresa, dentro del médico laboral de la empresa. Luego se le hacía todo el tratamiento que sea necesario, no había ningún inconveniente, pero no se realizaba la denuncia a la RT. ¿Qué pasaba? Cuando el médico laboral le daba el alta, ese chico si quedaba mal, quedaba sin trabajo. Y sin el derecho de reclamarle al RT una indemnización, como sí me pasó a mí, que Agustín me representó, que yo tuve un accidente en mi rodilla, y también la empresa me atendió, y muy bien. Pero no querían que yo haga la denuncia al RT. Entonces ahí fue donde intervino Agustín. ¿Por qué? Legalistas. Qué bien. ¿Por qué se dio eso? Y se da eso porque ellos argumentaban que el canon que tenían que pagar todos los meses, cuando aumentaba la cantidad de accidentes, se les encarecía
el canon, o no sé si se llama canon, pero... Sí, la prima de que pagan prima. por... Se les aumentaba la prima que ellos tenían que pagar a la compañía de seguro. Y por lo tanto preferían atenderlos ellos al obrero, pero que no hagan la denuncia al RT. Claro. Y eso llevó a que, bueno, yo tengo varias denuncias hechas en la... Y en esa oportunidad te habías lesionado dentro del trabajo la rodilla, sí, y nos contactaste a nosotros. En ese momento ¿Cómo fue tu experiencia con Legalista? No, muy buena, muy buena. ¿Cómo llegaste y cómo terminó el proceso? Llegué a través de otro amigo que también me lo recomendó. No está armado esto, yo no me acuerdo, incluso no me acuerdo. Tengo un amigo que trabajábamos juntos, Hugo Berem, lo voy a nombrar porque sé que tengo su permiso. Y él tuvo un accidente y Legalistas lo asistió, cobró lo que tenía que cobrar y lo más importante, más allá de lo económico, que sí sirve y es muy, muy importante. Lo importante es que estás cubierto y que no te van a despedir porque hay un abogado de por medio. Claro. Entonces, no es que vos te largaste solo a la pileta, no, estás cuidado. Entonces yo a todos los chicos les recomendaba eso, no se queden con el que te trataron en la empresa y después ahí quedó todo. Si quedaste mal te van a despedir. Y después es conseguir otro trabajo, por ejemplo con una hernia de columna o por ejemplo con sorderas. Muy común en estas empresas por los trabajos repetitivos son las tendinitis, tendinosis. ¿Por qué se dan? Se dan por el trabajo repetitivo y siempre en una misma postura de... Por ejemplo, en los tornos nosotros tomábamos el material desde esta altura de la mesa y se cargaban de esta manera. 3.000, 4.000 veces por día vos levantabas. Una locura, claro. Claro, y la misma mano, el mismo brazo. Llegaba un momento, pasado 4 o 5 años, que el tendón se lastima de tal manera que... Y es un dolor insoportable. Entonces empezás a medicarte. Tenés otros problemas, que empieza con el problema de salud en el estómago, porque tanta medicación, y eso va llevando a un estrés laboral después de eso, porque en una empresa así somos parte de una maquinaria, y la empresa nos ve como parte de una maquinaria. Y un repuesto que no funciona se reemplaza. Y entonces ahí sucedió con muchos compañeros que los despedían. Que los reemplazaban porque, bueno, tenía una tendinitis o tendinosis. ¿Qué hacemos con él? Hay que cambiarlo de lugar. Y la persona toma su lugar de trabajo como un lugar propio. Y al ser removido, es como sí, es más doloroso. Es doloroso para él sentirse que te duele el brazo, que te duele el hombro, y te sacan de tu puesto. Y como te sentís inútil, me imagino, claro, por supuesto, en un punto. Ahí viene el estrés. Y el estrés laboral es muy difícil de comprobar, porque empiezan a buscarte problemas familiares, vos seguramente tenés algún problema con tu familia, entonces esquivan el estrés laboral, pero fue ocasionado por toda una movida que llevó a ese punto. ¿Y había muchos compañeros con muy miedo? Largo? No, se entendió, estuvo perfecto. ¿Había compañeros con miedo a hacer la denuncia al RT de determinadas lesiones? Siempre el miedo es clave para una empresa como estas, que la persona no se atreva. Y para eso sientan precedentes. Son despedidos gente quizás que funcionaban muy bien y tenían un desempeño impecable, pero eran despedidos como marcando una línea. Si despedimos a este que realmente andaba bien, imagínate con los otros. Claro. ¿Qué le dirías a esas personas que en este momento están pasando por alguna situación y que tienen miedo de denunciar? Bueno, más allá la recomendación, lo que lo hice siempre, el riesgo de perder el trabajo va a estar siempre, pero no es lo mismo perder un trabajo con una indemnización como corresponde, con un tratamiento como corresponde, que te lo va a dar un abogado y una RT, que ser despedido con una enfermedad profesional o un accidente mal curado, porque después no conseguís trabajo en otro lado. Ese es el problema. Claro, Gerardo, ¿y siempre se suscitan algunas situaciones en las cuales los trabajadores tienen miedo de denunciar por el hecho de que piensan que estarían yendo en contra de la empresa y no contra la ART? ¿Cómo es esta situación? Digamos, cuando vos haces una denuncia de ART, ¿a quién la estás dirigiendo específicamente? La denuncia se hace absolutamente a la ART.
pero sí convengamos que la empresa hace sentir de que estás en contra de la empresa al hacerlo. Ajá. Ahí es donde empieza toda esta situación de miedo, de perder el puesto de trabajo, y bueno, yo prefiero venir dolorido, pero no perder el trabajo. Claro. Eso porque se trata de una empresa multinacional, porque realmente el reclamo va únicamente dirigido contra la aseguradora, o sea, no le afecta en nada a la empresa, digamos. Correcto. No obstante, ha sido así, digamos, siempre se suscitan esos inconvenientes con las empresas grandes, así, multinacionales. Las que yo tengo conocimiento, por haber sido delegado tantos años y nos encontrábamos con delegados de otras empresas grandes, es un modus operandi de las multinacionales. Ajá. Y de las empresas grandes. No tanto un taller metalúrgico familiar, porque el mismo dueño de la empresa prefiere que el empleado esté bien, porque es un riesgo tenerlo mal. Claro. Es otro mundo, son dos mundos completamente diferentes. Bueno, hablando de mundos distintos y diferentes, de trabajar, de ser delegado gremial, pasaste a otra empresa, a otro sentido, que es la música. Ahora soy de la industria, pero de la industria musical. Claro, y vos sos tu propia empresa. Yo soy mi propio patrón ahora, no quiero delegado. ¿Cómo surgió esto también de pasar a la música? Esto resultó porque en mi trabajo gremial y en mi trabajo dentro de la empresa, me dio un pico de estrés y tuve un infarto, y yo toda mi vida fui músico. A partir de los 6 años empecé a tocar la guitarra y a cantar. Empecé en una radio, en Radio Rafaela, aquí de la ciudad, y cuando me dio este infarto y estaba en terapia intensiva, tomé la decisión ahí de decir, bueno, mis últimos años quiero vivir en mi pasión real, que es la música y el comunicarme con el público. Comunicarme desde arriba en escenario, detrás de un micrófono, ir a la radio. Bueno, Nere sabe que digo, estoy todo el tiempo en la radio, en la tele. ¿Hace cuánto fue esa situación? Hace 5 años tuve un infarto y tomé la decisión de... Me llevó un tiempito más a arreglar mis cosas con la empresa, yo no me quería ir sin tener los 30 años de aporte. Bueno, en realidad tengo 35, pero bueno, quería esperar a tener los años de aporte, y me retiré y me puse a trabajar de músico, de cantante. Ahí hiciste como un salto al vacío de Sí, un salto de fe. Un salto de fe. Si soñaste algo, tirate. Bueno, ¿y cómo fueron esos comienzos? ¿Ahí te empezaron a llamar de muchos lugares? Porque No, fue muchos shows. Fue muy duro porque empecé haciendo mis propias producciones en plazas, hablaba con los presidentes de los barrios, y como yo ya tenía mi equipamiento de sonido, empecé a ofrecerles, bueno, yo te traigo todo y vos ponés la vecinal, poneme la plaza y yo me encargo de todo. Qué bien. Y pasábamos la gorra y empecé así. Hoy tengo shows jueves, viernes, sábado y domingo, hasta 2 veces en un mismo día. Bueno, soy un bendecido porque realmente me siento así, un bendecido. Tengo muchos contactos en radio y televisión que me ayudan mucho. No, y Gerardo además ha salvado las papas de mucha gente en muchas oportunidades, por músicos que han fallado, y él dijo, yo voy. No tiene problema. No se preocupe. O sea, un evento no se va a caer porque no haya un músico arriba del escenario, porque Gerardo es verdad que lo lleva con mucha pasión, ¿no? Sí, es lo que amo hacer. Sobre todo ver a mis hijos también en esto de la música. Contanos un poco qué hacen tus hijos. Haber sembrado en mis hijos la pasión por la música, bueno, algunos de ellos, porque tengo una que le gusta mucho la lectura, la otra escribe y es media poeta, la más chica es nutricionista, y hay 2 de ellos que se hicieron músicos así, digamos, viven de la música, mi hija Tamara y mi hijo Eric Messler. Tamara hoy es la violinista de Milo J, es un chico que está recorriendo el mundo. En este momento está en tremendo. Guayaquil. Sí, muy bueno. Ahora están en Guayaquil, recién se bajó de un vuelo. ¿Es violinista? Es violinista, hace flautas traversas. ¿De Milo? Mirá vos, una locura, o sea, artista... Yo no lo conocí. Internacional. No, lo que pasa es que es un artista de moderno, ¿no? Hacía trap y grabó un disco de folclore. Y fue un éxito, fue un boom. Y mi hija estuvieron en España y me contaba, imagínate los gallegos cantando un chamamé, papi. Una locura. Una locura. Y entonces, bueno, esto más me incentiva
a decir, hice lo correcto, me dediqué a la música, estoy en lo correcto. Qué bueno. Bueno, me alegro un montón, Gerardo, de ese cambio de vida que hiciste, que fue súper positivo. Como para ir cerrando toda esta cuestión, hay algunas cuestiones que quería consultarte respecto del diferencial de legalistas. ¿Hay alguna cuestión diferente que hayas percibido respecto del servicio que hemos brindado siempre a los trabajadores? ¿Alguna capacidad habilitante? ¿Algo que haya destacado el servicio de legalista que le brinda a las personas? Yo el servicio de legalistas lo recomendé, nosotros en la planta donde yo trabajaba habíamos sido 1000 empleados. Yo lo recomendé a todos por una sola cosa que a mí me tocó. En un momento de mi rodilla, habían pasado unos meses, y Agustín me dijo, mira, la RT propone un arreglo. Y él me dijo, yo no sé cómo estás vos económicamente, pero el arreglo que te están proponiendo es muy por debajo de lo que te corresponde. Y él se puso en mi lugar. No es un abogado que te dice, no, el abogado quiere cobrar ya y bueno, y por ahí no pelea más lo tuyo. Y en cambio Agustín me dijo, si vos estás muy mal de plata, lo arreglamos ya. Pero si podemos esperar, vamos a sacar lo que corresponde. Y bueno, fue así. Entonces yo a eso se lo comenté a todos mis compañeros. Qué bien, qué Chicos, bueno que te acordás de eso, digamos. Yo no lo recordaba. Estamos hablando de hace varios años atrás. Muchos digamos, años, y bueno, y te quedó esa sensación de que fue como... Fue algo que me sentía, este no es un abogado como otros, el tipo está conmigo. Bueno, gracias, Gerardo, gracias. Y No, bueno, después fuimos eso me creciendo, tocó a mí, creciendo y desembocó en legalistas, y bueno, también te tocó recibir el servicio de legalistas en varias oportunidades. Varias oportunidades y compañeros míos que han sido acompañados por legalistas que me mandan mensajes agradeciéndome, entonces le digo, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Qué bien, excelente. Sí. Así que bueno, estoy muy, muy contento de haberlos conocido. No era legalista todavía, estabas vos solo. No, claro, sí. Bueno, ahora hay un equipo Ahora y hay un hasta con podcast equipo. incluido. Bueno, Gerardo, para cerrar, ¿qué le dirías a ese Gerardo hace 30 años cuando empezó a trabajar en esta empresa? Y en ese momento no había muchas alternativas. Creo que ese Gerardo hizo lo que podía, ya con un hijo, con otro en camino. Así que me siento bien, estoy de novio conmigo mismo. Me quiero. Qué bien, bueno, ¿cerramos? Sí, excelente. Muchas gracias, Gerardo, por haber participado. Realmente me pone muy contento que hayas compartido tu experiencia con nosotros, todo tu camino. Y bueno, muchas gracias, Nerea, por un nuevo capítulo de Legalistas que venimos trabajando un montón para poder hacer crecer día a día la información que le hacemos llegar a todas las personas. Así que gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, esto fue el 5º capítulo del podcast de Legalistas.